Bienvenidos a Viva Tijuana. Somos una casa donde sobre todas las cosas amamos primeramente a Dios y a las personas. Gracias por acompañarnos. Sabemos que Dios tiene una palabra para ti. Somos Aviva Tijuana. Esperamos que seas enriquecido con este servicio y con estas enseñanzas en línea. E igualmente te queremos dar la oportunidad de sembrar a este ministerio, ya que el dar te abre los cielos y causa que tengas una cosecha de regreso. Nuestro deseo y oración, más que todo, es que seas prosperado en cada área de tu vida. Recuerda que tu economía es solo una parte en la cual Dios quiere mostrarte que Él es fiel para cumplir sus promesas. Que Dios te bendiga y ahora prepárate, esperamos que Dios traiga una palabra del cielo para tu vida. Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición estar otra vez conectados a través de esta transmisión en línea para estudiar la palabra de Dios, para escuchar la enseñanza de la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo toque nuestros corazones a través de su palabra. Hace un par de semanas iniciamos una serie de enseñanzas que tiene que ver con la iglesia. Y hoy continuaremos y le puse como título a la enseñanza, llamados a congregarnos. En el mes de diciembre fui infectado yo con el COVID, el virus del COVID, y estando yo aislado en mi cuarto, en mi recámara por varios días, estaba yo viendo cómo uno de los líderes de las iglesias de Tijuana publicó o hizo una pregunta acerca de que si la iglesia era esencial o no. Y mirando los comentarios, yo leía cómo algunas personas, algunos pastores, algunos líderes de las iglesias daban sus comentarios y diferentes comentarios. Algunos decían que, ¿verdad? Si es esencial, no es esencial, hay que cuidar a la gente, etcétera, etcétera. Entre las respuestas, algunos decían, la iglesia no es esencial porque nosotros somos la iglesia, la iglesia es la gente. Y había cierta verdad en lo que la gente decía. Yo quise publicar algo, pero el Espíritu Santo no me permitió porque había en mí tenía cierto disgusto. Yo tenía estaba un poco molesto por las respuestas que ponían acerca de la iglesia y cómo esas respuestas, esas publicaciones hacían ver a la iglesia como algo no relevante o no importante. No consideraban de gran importancia el congregarnos. Y una de las cosas que yo quería publicar era lo que quiero compartir ahora, la definición de la palabra iglesia. Porque iglesia significa llamados a estar unidos, llamados a congregarnos o a reunirnos. Y nadie puede decir, nosotros somos la iglesia, porque nadie es la iglesia. Somos parte de la iglesia. La iglesia somos todos. Y las iglesias locales son parte de la iglesia, que son la iglesia cuando están unidos. Y cuando no estamos unidos, somos parte de la iglesia. Somos llamados a congregarnos. Y ese es el título que le puse a esta enseñanza. Quiero iniciar con el verso que se encuentra en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice así la versión Dios habla hoy: cuando Jesús, Mateo 16, 13, llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pregunta Jesucristo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y esto es muy importante. Esta pregunta es muy, muy importante. Porque lo que crees de Jesús decidirá tu actitud y tu respuesta hacia Él, hacia la invitación que Él nos hace.
La invitación que Él nos hace de vivir para Él, de servirle, de seguirle, de obedecer su palabra, etc. Si alguien dice de Jesús que cree que Jesucristo fue una buena persona moral, o un profeta, o una persona compasiva, alguien que amaba a los pobres, alguien que nos enseñó a cómo vivir y cómo morir, si solamente piensan eso de Jesús, por más nobles que sean los pensamientos que tengan acerca de Jesús, tal persona está perdida, va que vuela al infierno. Porque Jesucristo no solamente fue una buena persona o alguien de quien aprendemos de su manera de cómo Él vivió, sino que Jesucristo es el único. Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra manera de cómo podamos nosotros ser salvos, o a través de cuál podamos nosotros ir al cielo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios encarnado. Jesucristo nació de una virgen. Jesucristo vivió una vida sin mancha. Jesucristo murió en una cruz por ti y por mí, y al tercer día resucitó. Él es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Mesías de Dios. Lo que tú crees de Jesucristo hará la diferencia para ti en cuanto al cielo o al infierno. Por eso era muy importante esta pregunta que Jesucristo les hacía: ¿qué dice la gente de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y mi pregunta para ti es: ¿tú qué piensas de Jesús? ¿Quién dices tú que Jesús es? ¿Quién es Jesús para ti? Él debe ser tu Salvador. Él debe ser tu Dios, tu Señor. Él debe ser tu todo, tu Rey, tu amo, tu dueño. Cuando Jesucristo les hace esa pregunta a los discípulos, después de que le dijeron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista o un profeta, etc. Jesucristo les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que es Jesús? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta y le da una respuesta muy acertada y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en el verso 17 de Mateo 16, Jesucristo le responde a Pedro. Cuando Pedro le dijo quién era Jesús, le responde Jesús, verso 17, Reina Valera 95, dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. En otras palabras, no lo conociste por medios humanos, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. Entonces aquí es muy importante este verso, porque Jesucristo le comienza a decir: lo que acabas de decir, Pedro, fue una revelación del cielo, una revelación de Dios. Recibiste una revelación, y era la revelación más grande que había recibido Pedro, porque estaba revelándose quién era Jesús. Y el verso 18, Jesucristo continúa diciéndole a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y la palabra Pedro en arameo, en griego, significa piedra o piedrita. Y le dice: tú eres Petros, piedra pequeña o piedra que se puede lanzar o se puede remover. Y sobre esta roca, ahí ya no usa la palabra Petros, sino usa una palabra que significa grande, roca grande, que sirve como fundamento donde puedes edificar una ciudad. Jesucristo le dice: sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Nuevamente, Jesucristo le dice a Pedro: Pedro, lo que acabas de decir es una revelación del cielo. Y tú eres Pedro, una piedra pequeña, una piedra que se puede lanzar y se puede remover. Pero sobre esta roca, sobre esta revelación, esta roca grande que sirve como fundamento, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro no es la roca donde está edificada la iglesia. Pedro sería el primero en admitirlo, y la Biblia nos lo revela en el Nuevo Testamento. Hay muchos versos en la Biblia donde dice que Jesucristo es la piedra angular,
es la piedra principal del edificio o de la iglesia. Pedro no fue o no es la roca donde está edificada la iglesia. Jesucristo es la piedra angular. Y se estaba edificando la roca sobre esa revelación que Jesucristo era el Hijo de Dios, era el Mesías, el enviado de Dios. Y Jesucristo le dijo a Pedro y a los discípulos: sobre esta revelación edificaré mi iglesia, y el infierno, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia. Yo, Jesús, voy a edificar mi iglesia sobre revelación. Y el infierno y todo lo que haga el infierno no va a poder detener el que yo, Jesús, edifique mi iglesia. Mi objetivo como pastor de estas enseñanzas es de que aprendas cuán importante es la iglesia. Cuán importante es la iglesia. Qué tanta prioridad la iglesia tiene en el corazón de Dios. Y lo que sea su prioridad debe ser nuestra prioridad. Lo que sea la prioridad de Jesucristo debe ser nuestra prioridad también. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 6. La versión Reina Valera 95 dice así: acercándose, Primera de Pedro 2, 4, 5 y 6. Acercándoos a Él, hablando de Jesucristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios, piedra escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que crea en él no será avergonzado. Estos 3 versos en Primera de Pedro nos dicen cómo Jesucristo es la piedra principal, y nos dice también que cada uno de nosotros somos piedras vivas y somos edificados como una casa espiritual. Entonces cada uno de nosotros somos parte importante de la iglesia. ¿Por qué eres salvo? Déjame preguntarte, ¿por qué eres salvo? ¿Por qué has nacido de nuevo? ¿Por qué has sido lavado tú con la sangre de Cristo? ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué? Porque tú eres una piedra viva de este edificio llamado iglesia. Esta entidad tan importante que Jesucristo está edificando, llamada iglesia. Los que leen la Biblia recordarán en el Antiguo Testamento, uno de los edificios más importantes para el pueblo de Israel era el templo. Y Salomón edificó el templo más impresionante de aquel tiempo. Y cuando Salomón edificaba o estaba para edificar el templo, Salomón dijo en 2 de Crónicas 2:9, Salomón dijo: este templo que voy a edificar debe ser magnífico, grande y maravilloso. Y el templo de Salomón era un tipo, una sombra del edificio del cual estamos hablando hoy, llamado la iglesia. Era solamente una sombra. Y Salomón dijo: debe ser magnífico, grande y maravilloso. Y la iglesia que Jesús está edificando es grande, maravillosa y magnífica. Entonces la iglesia es muy importante. Tú y yo siempre seremos parte de la iglesia. Siempre seremos la iglesia. Si tú eres lavado en la sangre de Cristo, si tú eres nacido de nuevo, tú y yo siempre seremos la iglesia. Y un día seremos arrebatados de aquí, dice la Biblia, y estaremos por siempre con nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Yo no sé si eso te emociona, pero eso debe ser nuestra esperanza y algo que nos emociona y por lo que estamos expectantes. No importa lo que Jesucristo o lo que Dios haga en 500 millones de años adelante, tú y yo siempre seremos la iglesia. Porque vamos a vivir por siempre con Dios después del arrebatamiento de la iglesia. Y no hay mucha revelación en la Biblia acerca de lo que va a ocurrir después. Pero sabemos que dice la Biblia que por siempre estaremos con Él. Y no importa lo que Dios haga, nosotros siempre seremos la iglesia, porque la iglesia es muy importante
para Dios. Tú y yo siempre seremos conocidos como la iglesia. Si en 500,000,000,000 de años Dios comienza a hacer otros planetas o ángeles o universos, lo que sea, tú y yo siempre seremos conocidos como la iglesia y por siempre estaremos con Él. Ahora, no alcanzamos a comprender la profundidad de esto que te estoy diciendo. Aún no alcanzamos a comprender lo privilegiado que somos. Pero somos grandemente privilegiados para poder, la Biblia, garantizarnos que por siempre seremos la iglesia y por siempre estaremos con nuestro Dios. Una cosa que sí dice la Biblia es que nosotros somos más importantes que los ángeles. Es más, dice la Biblia que nosotros, la iglesia, juzgaremos ángeles. Así que Dios nos está preparando para reinar y gobernar con Él en su reino. Así de importante es la iglesia. Así de importante eres tú y yo, que somos parte de la iglesia. Y Jesucristo nos está edificando como piedras vivas. Dios tiene un gobierno en su reino. Y la iglesia es el gobierno en su reino. Somos grandemente bendecidos de ser la iglesia, de ser los escogidos. ¿Qué es la iglesia? La iglesia, la palabra iglesia en griego es la palabra eklesia, que significa asamblea o reunión. También otro significado es aquellos que son llamados a asamblea o a juntarse. Entonces, si tú eres parte de la iglesia, no puedes quedarte en casa y ser la iglesia, porque somos llamados a asamblea o a reunirnos o a congregarnos, como decimos nosotros. Así que somos llamados y respondemos al llamado. Somos llamados por Dios y respondemos al llamado. También dice la Biblia que muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Los que responden al llamado. ¿Por qué pocos son los escogidos? Porque muchos no responden a ese llamado. Pocos escogen responder al llamado. Así que cuando Cristo llama, ven. Cuando Dios llama, ven. ¿Qué hacemos como iglesia? Déjame preguntarte. Cuando Jesús dice, ven, ¿qué hacemos, iglesia? Venimos, porque respondemos al llamado. Cuando Jesús dice, oren, ¿qué hacemos? Oramos, porque respondemos al llamado. Cuando Jesús dice, hay que dar, ¿qué hacemos? Damos, porque respondemos al llamado. Y nuevamente, ¿qué hacemos cuando Jesucristo dice, vengan a la iglesia o no dejen de congregarse? ¿Qué hacemos? Venimos y nos congregamos, porque respondemos al llamado. Somos llamados. Iglesia quiere decir llamados. Llamados a asamblea o llamados a congregarnos. Hay una parábola en la Biblia, en Lucas capítulo 14, donde habla que un hombre invitó a muchos a una cena, pero uno por uno comenzaron a excusarse. Uno le dijo a aquel que fue a invitar, de parte de esa persona importante, de ese rey o de ese señor de la casa, fue a invitar, y el invitado dijo, acabo de comprar una hacienda, no puedo ir, no puedo responder a la invitación, no puedo responder al llamado. Una hacienda significa o habla de una casa o de nuestras pertenencias. Y poner nuestra casa o nuestras pertenencias antes que Dios, o antes que el llamado de Dios, o antes que la invitación a ser su iglesia, es inaceptable para Jesús. Lo repito, cuando nosotros o alguien pone nuestra casa o nuestras pertenencias antes que Dios, o antes que la invitación a ser su iglesia, es inaceptable para Jesús. Esto es lo que enseña la parábola. Siempre habrá cosas que hacer en casa. Siempre habrá cosas que
requieren nuestra atención y requieren nuestra presencia y nuestro trabajo. Y si tu casa o tus pertenencias te hacen ignorar la invitación al llamado, el diablo sabrá cómo mantenerte ocupado. Siempre habrá cosas que tienes que atender que te impedirán responder al llamado de congregarte, de trabajar para Dios, de estar congregados, alabando, adorando juntos como iglesia, como casa, como edificio espiritual. Así que el diablo sabrá cómo mantenerte ocupado en tus cosas, excusándote para no ir a la iglesia a la cual fuiste llamado. Es muy importante que entendamos, la casa siempre va a estar allí, siempre vamos a tener cosas que hacer. No podemos poner a Dios antes, a nuestras pertenencias o nuestra casa antes que a Dios, o antes que la iglesia. Ahora, yo sé que mucha gente difiere conmigo. Mucha gente dice, primero está Dios, después la familia y después la iglesia. No podemos poner a la iglesia en tercer lugar y a Dios aquí. Dios y la iglesia es lo mismo. Es lo mismo. Yo no puedo decir, yo pongo a la iglesia acá y a Dios acá. No es cierto. No es cierto. Jesucristo es muy claro en la palabra de Dios. En una ocasión Jesucristo estaba enseñando y vino su mamá y sus hermanos y querían sacarlo del servicio. Y le dijeron a uno de los servidores, ve y háblale al maestro y dile que venga, que salga, aquí estamos. Y vino la persona y le trajo el recado a Jesucristo. Le dijo, Señor, te habla tu mamá y te habla tus hermanos. Y Jesucristo dijo, ¿quiénes son mis hermanos y quién es mi madre? Sino todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que obedecen la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Esos son mi familia. Jesucristo no puso a su familia antes que a la iglesia. Jesucristo no puso su pertenencia antes que las cosas de Dios o la casa de Dios. Otro de los invitados, de acuerdo a la parábola, cuando recibió la invitación, le dijo a aquel que lo invitaba, no puedo ir porque compré una yunta de bueyes. Y eso nos habla del trabajo o del negocio. Y poner el trabajo o el negocio antes de Cristo es la receta para terminar mal en nuestro negocio o en nuestro trabajo. Eventualmente terminarás mal cuando pones el trabajo o el negocio antes que Dios. Eso, poner nuestro trabajo antes que las cosas de Dios, es receta para trabajar extra duro y no prosperar. ¿Cuál es la receta para prosperar? Obedecer la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios, sino que de día y de noche medita en ella, en la palabra de Dios, para que guardes y hagas, en otras palabras, para que obedezcas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De acuerdo a la Biblia, que no miente, la receta para prosperar es obedecer la palabra de Dios. Y poner cualquier otra cosa antes que Dios, hablando de trabajo, de negocios, es una receta para trabajar extra duro y no prosperar. Ahora, ¿por qué la gente, sabiendo muy adentro en sus corazones que Jesucristo debe ser primero, antes que el trabajo, antes que mis cosas, antes que mi casa, ¿por qué la gente hace lo incorrecto? Hace lo incorrecto, ¿no? Continúa trabajando extra y no está en la casa de Dios, no se congrega, pudiendo conseguir que alguien lo reemplazca el domingo, o que alguien trabaje por él o por ella el domingo. ¿Por qué prefieren trabajar el domingo cuando son llamados a congregarse? Somos llamados a congregarnos, somos la iglesia. ¿Por qué hay gente así? Le voy a decir por qué. Porque la gente en la iglesia, o al venir a la iglesia, solo ve gente, solo ve al pastor o solo ve un edificio y un grupo
con muchas actividades, pero no ven a Cristo en la iglesia. Ahora, esto no es culpa del pastor ni de la congregación, es culpa de la persona que prefiere ver las deficiencias o lo natural en vez de ver a Cristo en la iglesia. La gente cuando viene a la iglesia no hace la conexión que Dios los está llamando a ser parte de la iglesia. Toda iglesia tiene deficiencias y eventualmente vas a ver los errores, eventualmente te vas a desilusionar, eventualmente te vas a ofender. Pero tienes que decidir que tú eres parte de ese edificio y de esa iglesia. Y tú tienes que hacer la conexión de cuando vienes a la iglesia, tú ves a Dios ahí porque Dios está allí y Dios te está llamando a ser parte. Es Cristo, no es el pastor, no es el hermano o la hermana que te llaman y te invitan. Es el Señor el que está allí. Y tú eres una piedra en el edificio llamado iglesia. Tú eres una piedra viva, dice la Biblia. Así que somos los llamados. ¿Llamados a qué? Llamados a estar juntos. Llamados a congregarnos. Trabajar juntos, orar juntos, creer juntos. Somos llamados a eso. Porque solo así seremos edificados en unidad. Cada vez que escuches la palabra iglesia, piensa llamados a estar juntos. Llamados a asamblea o a congregarnos, llamados a reunirnos. Eso significa iglesia. Ahora, el que seas llamado no te sirve de nada al menos que respondas al llamado. Como dice la Biblia, muchos son llamados, pocos los que escogen obedecer o pocos los escogidos. Solo pocos responden, solo pocos obedecen. Y regresando a la parábola, la tercera persona a la quien le dan la invitación, su excusa fue: no puedo ir porque me acabo de casar. Mira el ejemplo que pone el Espíritu Santo en la Biblia. Algo un poco extremo: me acabo de casar, no puedo ir. Y no le gustó la excusa al rey o al señor de la casa que hizo la invitación. No le gustó la excusa o no aceptó la excusa. Nosotros pensaríamos, pues si alguien se casa en sábado, pues el domingo no se espera que vengan a la iglesia. De acuerdo a la Biblia, de acuerdo a esta parábola, Dios no aceptó esa excusa, porque la parábola estaba enseñando los principios del reino. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que no podemos poner a la familia primero. No es bíblico. Ahora, suena bien y suena aceptable y la mayoría de la gente va a aceptar el que alguien diga primero Dios, después la familia y después la iglesia. Eso no es bíblico. Y no importa si nadie está de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice que es primero Dios y después la familia. ¿Dónde está la iglesia? Aquí. Porque Dios es parte de la iglesia. Amén. Así es la jerarquía de acuerdo a la palabra de Dios. El tercer invitado dijo: no puedo, mi familia es primero. No puedo ir a la iglesia, no puedo ir a la cena, no puedo responder al llamado. Mi familia me visitó y no puedo dejarlos solos. Pues tráelos a la iglesia. O dile: ¿sabes qué? Los domingos yo voy a la iglesia. Soy llamado a congregarme. Soy llamado por Dios. Y la gente te va a decir: pero Dios entiende. Y hasta el diablo te va a susurrar al oído: Dios entiende, no va a pasar nada. Sí, Dios entiende que estás poniendo otras cosas antes que Él. Quizás en este momento se están bajando el número de gente que está viendo el video porque los está incomodando, pero mira, mi responsabilidad es enseñarte la palabra de Dios. La iglesia es importante para Dios. Y tú y yo fuimos llamados a congregarnos. La familia no debe ser primero y Dios segundo. La familia no debe ser primero y la iglesia segundo. Y yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo y quizás se incomoden con esta verdad, pero solo estoy citando la Biblia, solo estoy citando el Nuevo Testamento.
Muchas veces que tú me digas, o cuando tú me digas, pastor, no pude ir a la iglesia, no he podido ir a la iglesia por esto y por esto, trabajo, familia, matrimonio, etcétera, yo te voy a decir, está bien. Como pastor te voy a decir, está bien, ni modo que no te puedo forzar, yo no te puedo forzar. Pero cuando yo te digo, está bien, lo que estoy diciendo es, está bien conmigo, pero no significa que está bien con Dios. Tú y yo somos responsables de leer la Biblia, de estudiar la Biblia y de entender lo que Dios quiere de nosotros. Y te estoy enseñando lo que dice la Biblia en cuanto a prioridades. Pastor, pues voy a perder mi negocio. No vas a perder tu negocio. Poniendo a Dios primero vas a prosperar. Pastor, pues voy a perder mi matrimonio. No vas a perder tu matrimonio. Poniendo a Dios primero vas a prosperar en tu matrimonio. Así que la iglesia es prioridad para Dios y debe ser para nosotros. Amén. Somos llamados a congregarnos, somos llamados a estar juntos, a tener comunión. La parábola dice que el señor de la casa se molestó mucho porque los invitados sacaron sus excusas. Y cuando vino la persona y le dijo, no quisieron venir, ya los invité y no quisieron venir, dice la Biblia que se molestó mucho y le dijo a la persona que fue a darles la invitación, ve e invita a toda la gente en la calle, e invita a la gente a la gente que parece no importante, a la gente que nadie los invitaría, ve, invita a todos. Invitó a muchos en la calle y ellos respondieron correctamente a la invitación. La gente que está dispuesta es la que va a responder al llamado. La gente que ama a Dios más que cualquier otra cosa. La gente que ama a la iglesia. Estoy hablando de la gente imperfecta en la iglesia, la gente que ama a la gente imperfecta en la iglesia. Porque así como ellos son imperfectos, tú también eres imperfecto. Esa gente son los que Dios promueve, asciende y bendice. Porque son piedras vivas que Dios está edificando en ese edificio santo que se llama la iglesia. Ahora, si tú no estás de acuerdo conmigo en esto, pregúntate a ti mismo, ¿está enseñando Biblia el pastor o nomás está hablando? Y si estoy enseñando Biblia, entonces estoy correcto. Dice 1 Corintios 1:9, versión Reina Valera 95, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados ¿a qué? A la comunión. Y comunión es estar juntos y tener las cosas en común. Fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Puedes tener comunión con Jesucristo? Esta es pregunta. ¿Puedes tú tener comunión con Jesucristo sin tener comunión con su iglesia? No. No puedes tener comunión con Jesucristo sin tener comunión con la iglesia que se reúne. No puedes, porque la iglesia es parte del cuerpo de Cristo. Ahora, déjame aclarar algo. Sí puedes tener cierto grado de comunión a solas con Cristo, pero si tienes esa comunión a solas con Cristo, Cristo mismo pondrá a la iglesia en tu corazón para que la ames y te unas a la iglesia. Es más, esto puede responder a la pregunta que si puedes tú tener comunión con Cristo sin tener comunión con la iglesia. Esta pregunta te va a ayudar. Ahí va la pregunta. ¿Puedes tú amar a Jesucristo sin amar a su iglesia? No, no puedes. Porque amamos a Dios amando a los demás. El que no ama a su hermano no ama a Dios, dice la Biblia. No conoce a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo puede alguien amar a Dios que no ve y no amar a sus hermanos que sí ve? Entonces no puedes amar a Jesucristo sin amar a su iglesia. No puedes. No puedes tener comunión con Jesucristo constante y consistentemente sin tener comunión con la iglesia constante y consistentemente. No fuimos llamados a quedarnos en casa. No fuimos llamados a quedarnos en casa. Fuimos llamados a ser iglesia. Somos los llamados a juntarnos o a reunirnos. Por ahorita que estamos teniendo servicios en línea, porque el semáforo que marca el grado de epidemia que hay,
está ahorita en nuestras ciudades, no está en verde todavía, y hay ciertas limitaciones, pero pronto vamos a regresar a congregarnos como antes de la pandemia. Hoy nos congregamos los domingos con ciertas limitaciones, pero aprovecha y congrégate. Aprovecha y congrégate. Si tú no eres una persona anciana o con enfermedades o deficiencias en tu sistema inmunológico, congrégate. No fuimos llamados a quedarnos en casa, fuimos llamados a hacer iglesia. A hacer la iglesia y a hacer iglesia. Llamados a juntarnos y a reunirnos. No se puede responder al llamado a hacer iglesia sin comunión. Comunión es tener todas las cosas en común. Servir a Dios juntos. Trabajar para Dios juntos. Escuchar lo mismo. Hablar de lo mismo, pensar de lo mismo. No pensar igual necesariamente, pero pensar de lo mismo, porque estamos congregándonos, haciendo asamblea, reuniéndonos con un propósito de servir a Dios en esa iglesia en la cual Dios nos ha puesto. Eso es tener las cosas en común o tener comunión. Aún comer juntos. Quizás alguien diga, es que no me gusta eso, no me gusta juntarme con otra gente. Pues tienes que vencer eso, porque somos llamados a juntarnos con la iglesia, con aquellos que forman parte de la iglesia. Eso es tener comunión. Mira lo que dice Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 al 25. Dice el verso 22. Hebreos 10:22, versión Reina Valera 95. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. La primera palabra dice acerquémonos. En otras palabras, juntos hay que acercarnos. Acerquémonos. Hagámoslo juntos. El acto de acercarse, hagámoslo juntos. Acerquémonos con corazón sincero. No dice aquí acércate solo. Y el contexto es la iglesia. Entonces nos está enseñando a acercarnos juntos, acercarnos a Dios. Dios ordenó que lo hagamos juntos. Por eso el diablo trata de separarnos. El diablo trata de dividirnos. No le sigas el rollo al diablo, obedece a Dios. Dios dice, acerquémonos juntos. El diablo tratará de dividirnos, de detenernos, para que no nos acerquemos juntos y obedecer así lo que Dios nos está diciendo. Jesús nos dio un nuevo mandamiento para que podamos lograr el hacerlos juntos. Y el mandamiento es, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y recuerde que se llama mandamiento. Un mandamiento no es una sugerencia. Y cuando obedecemos el mandamiento se obedece aun cuando no tenemos ganas. Amamos a los demás aun cuando no tenemos ganas. Porque es un mandamiento, es un nuevo mandamiento. Y cuando hacemos eso podemos acercarnos juntos. Y dice el verso 23, en Hebreos 10, verso 23, versión Reina Valera 95, dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dese cuenta de la primera palabra del verso 23, mantengamos. Está hablando de hacerlo juntos. Mantengamos nuestra esperanza. No dice tu esperanza, es nuestra esperanza. Entonces la Biblia nos enseña a hacerlo juntos. Verso 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos, habla de hacerlos juntos. Y estimularnos al amor, habla de hacer de cada uno, de ayudarnos juntos. Provocarnos al amor y a las buenas obras. Juntos somos la iglesia, los llamados a juntarnos, los llamados a reunirnos. Y el verso 25 dice, no dejando de congregarnos. Ahí está hablando de hacerlo juntos. En la iglesia, para adorar, para servir, para orar juntos. Tú solo no puedes lograr mucho. Yo solo no puedo lograr mucho. Pero tú y yo juntos sí podemos lograr mucho. Amén. Juntos podremos hacer proezas. Si todos los que
Dios ha llamado a Aviva Tijuana o a Aviva San Diego, nos uniéramos y respondiéramos al llamado con 100% de compromiso con Dios, con cero división, con cero conflicto en nuestros corazones, podremos lograr mucho para Dios. Mucho para Dios. Primera de Juan 1:3, termino con estos versos. Dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que somos llamados, de acuerdo a este verso, a tener comunión los unos con los otros. Tener comunión los unos con los otros y comunión con nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Comunión es muy importante para la iglesia. Comunión es muy importante para la iglesia y tú eres parte de la iglesia, no puedes quedarte en casa. Así como el sol es importante para que haya calor, así de importante es la comunión para los llamados a congregarse, los llamados a la iglesia. Así que la comunión no se logra sin congregarnos, sin acercarnos, sin amistad, sin trabajar juntos, sin servir juntos. La comunión no se logra. Y así tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios está en la iglesia. Porque Dios está en la iglesia. Cuando respondemos al llamado y hacemos asamblea, Dios está allí. Y tenemos comunión con el Padre y con el Hijo. Como pastor te digo, tú que asistes a nuestra iglesia, hoy que nos estamos reuniendo los domingos, no debes irte rápido después del servicio. Debemos querer saludar a todos porque somos parte de la iglesia. Somos llamados a juntarnos o a unirnos, a trabajar juntos y a servir juntos y a estimularnos al amor y a las buenas obras, dice la Biblia. Así que deberías querer saludar a todos. Y la mayoría de nosotros al salir del servicio los domingos vamos a comer. Entonces debes tú ponerte en una meta. Te estoy sugiriendo nada más de invitar a una familia diferente a comer después del domingo, del servicio del domingo, e ir a comer y conocerse y hacer amistades y hacer conexiones, porque eso es comunión. Si tú eres joven soltero, salir con 3 o 4 jóvenes y comer y tener comunión y hablar de lo mismo y hablar de qué bueno es Dios y qué tremendo que Dios nos haya llamado a hacer iglesia. Eso es iglesia, eso es hacer iglesia. Mira, Dios nunca falta a ningún servicio. Dios nunca falta a ningún servicio. Así que ven, congrégate. Hay fuerza en congregarnos, en reunirnos. Solo en casa tendrás soledad, pero juntos nadie se sentirá solo. La iglesia es el corazón de Dios. La iglesia es la niña de sus ojos. Y el último verso sigue diciendo, 1 de Juan, en el verso 4, este es el último verso que leo. Y dice: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. Y está hablando de congregarnos, de tener comunión. Así que hay gozo en congregarnos. En la verdadera comunión bíblica hay un gozo en servir juntos, en orar juntos, en adorar juntos. Tú solo sin congregarte, eventualmente te vas a desconectar de la fuente y eventualmente te vas a desconectar de la vid verdadera. Y eventualmente vas a debilitarte espiritualmente. Pero tú congregándote, en vez de quedándote en casa solo, vas a aprender a amar a los demás. Iglesia, son los llamados a congregarnos. Responde al llamado. Amén. Responde al llamado. Permíteme orar por ti, Señor. Yo oro. Que el corazón de cada uno de los que están escuchando esta transmisión se vuelva a la iglesia. Yo oro, Señor, que veamos cómo Cristo está edificando la iglesia y cómo cada uno de nosotros somos esa piedra. Una piedra del edificio. Somos parte de la iglesia. Que cada uno de nosotros queramos hacer nuestra parte. Y así amemos más y más
lo que tú amas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El diablo quiso separarnos usando el COVID y cerrando las iglesias, separarnos. El diablo y logró hasta cierto grado dañar el cuerpo de Cristo, pero no más. En el nombre de Jesús somos llamados a congregarnos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que Dios te haya ministrado. Nos vemos en la siguiente transmisión. También síguenos en nuestras redes sociales. Aviva Tijuana en Facebook y en YouTube. Nos vemos en la próxima. Adiós.